La localización es en el útero. Se habla de submucoso intramural. ¿De qué hablamos, doctor Denisi? Bueno, mira, lo que vos creo que te estás refiriendo es a los miomas uterinos. Y hoy hay una clasificación mucho más difícil, hay como 7 tipos de mioma. Lo cual es interesante para cuando hacemos trabajos científicos, pero no quizás para explicarles a nuestras pacientes. Los miomas son tumores benignos que se forman o tienen su origen en el músculo uterino. Generalmente dan formaciones arremolinadas de tipo redondeadas, no perfectas, y bueno, van a tener van a producir diferentes clínicas, desde ser asintomáticos y nada más requerir control, hasta, de acuerdo a su ubicación, tamaño, dar problemas en la fecundación, es decir, la posibilidad de fallos de implantación, van a dar problemas en las menstruaciones, que pueden dar dolor, pueden dar hemorragia, o pueden dar sangrados intermenstruales, o pueden producir también síntomas compresivos, por ejemplo, compresión de la vejiga, donde la paciente aumenta su frecuencia miccional. Estos tumores benignos específicamente responden algunas veces a cierto tratamiento médico y otras veces no. Entonces podemos decir que el tratamiento de los miomas va a ser o nada, o tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. También existen los tratamientos no quirúrgicos ahora, que es la embolización de la arteria uterina o la focalización con radiofrecuencia a través de tomografía. Existen tratamientos innovadores y opciones nuevas que por supuesto pueden evitar la cirugía. Sin embargo, yo creo que en la mayoría de los casos de mioma sintomático, la cirugía puede ser una muy buena opción. La pregunta es, si eso está ahí, ¿por qué no operar? Primer pregunta. La segunda pregunta es, ¿para qué operar? Porque viste que hay de distintos pensamientos al respecto. Exactamente. Bueno, entonces, vamos a ver. Primero tenemos que analizar. Nosotros no tratamos patologías, tratamos pacientes. Eso lo vas a ver en todo lo que hablamos nosotros. Entonces no podemos hablar de por qué operar un mioma, por qué no operar un mioma, por qué operar una paciente o por qué no operar una paciente. Entonces cuando la paciente es asintomática, no tiene sentido ni tratamiento médico ni operarla. Cuando la paciente es sintomática, ahí es donde empieza la discusión entre tratamiento médico y cirugía o cualquiera de las otras técnicas que hablamos. Entonces lo más importante para que tengan en cuenta las televidentes es que no depende de la patología, depende de la sintomatología y de ellas y su deseo a donde está indicado el tratamiento del mioma. El cuerpo ante distintas situaciones reacciona de distintas maneras. Hay quienes en una misma situación hacen una fibrosis de pulmón y otros no. Vale decir, se enferma quien quiere o quien puede de esta patología. Depende del impacto que tenga el agente causal. Depende del impacto. Indudablemente que empieza, es una cosa que agrede el pulmón se inflama, por eso es de ahí que termina en itis, es una inflamación. El individuo tiene síntomas de disnea, de falta de aire, no va a tener fiebre, es decir, ponerle corticoide a un febril no se debe hacer. Entonces, bueno, a la primera etapa, si es producido por un virus, le trataremos la parte aguda, la parte con fiebre y demás, que son 5 días habitualmente, y después fuera de esa situación el individuo queda con falta de aire, queda con una tos seca. Entonces uno hace una tomografía y ahí encuentras la neumonitis, que en términos de tomografía es el vidrio despulido, es el vidrio turbio. Entonces decimos, tiene una neumonitis, bien, excelente, metamos corticoides. Ponemos corticoides en altas dosis, 1 miligramo por kilo de peso, y vamos bajando dosis, cubriendo, por supuesto, los efectos adversos de la droga, porque todo el médico que se cree realmente médico utiliza medicamentos que siempre tienen efectos adversos. Entonces vamos cubriendo, ojo, la glucemia, la hipertensión, el trastorno de movilización de calcio en los huesos, las úlceras, todos son efectos adversos de corticoides. Pero acá nos importa salvar el pulmón. Si nosotros salvamos el pulmón, al final del mes de tratamiento, el pulmón está totalmente sano. Y desaparecen obviamente los síntomas y hemos salvado a ese individuo de tener una fibrosis pulmonar porque actuamos a tiempo con un antiinflamatorio potente. Ya el programa pasado, Padilla, desde Centro Pi Córdoba, nos ha hablado de la importancia del podólogo y hay ciertas patologías que descubren y derivan a profesionales. Lo mismo pasa con la odontología. Muchas veces encuentran algo en la boca que es patrimonio de un médico. Desde la dermatología, entonces, ¿cómo se trabaja si hablamos de, por ejemplo, un cáncer bucal? Bueno, por eso es que nosotros tenemos que amigarnos con los estomatólogos. Son especialidades que comparten muchas patologías.
hasta dónde llega el labio, hasta dónde empieza la mucosa oral. Es como difícil de delimitar. Y es también pertinente que el dermatólogo a veces en determinadas sospechas controle también la cavidad oral, porque hay algunas patologías. Obviamente que hay patologías que son más territorio del dermatólogo y otras que serán más territorio del estomatólogo y otras que son más territorio del cabeza y cuello. Pero lo importante es trabajar en conjunto y siempre lo importante es poner el foco en el paciente. Si uno tiene una lesión sospechosa que la vio de casualidad en el labio y cuando abre la boca encuentra que hay una sospecha de algún carcinoma en la parte interior del labio o en la encía, y verá si le corresponde a él o puede o tiene la habilidad para tomar una biopsia de esa zona, o directamente orientar o guiar bien al paciente para que vaya al estomatólogo y tome esa muestra de biopsia. Y eventualmente si el tratamiento si lo puede hacer el estomatólogo o si el estomatólogo después a su vez lo tiene que derivar a un cirujano de cabeza y cuello para que haga su trabajo. Nosotros en medicina hemos dividido todo en capítulos distintos, pero por una cuestión de poder administrar el conocimiento. Pero el cuerpo es uno mismo, es uno solo. Hasta aquí llegamos. Nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias.